Cuando nuestros padres, Adán y Eva, pecaron, inmediatamente nosotros pasamos a ser esclavos de Satanás. Pero gracias al sacrificio de Jesús, nosotros fuimos liberados de esa esclavitud y tenemos el libre albedrío, si ser seguidores de Cristo o seguir siendo esclavos del pecado. Lo mismo que le dije inicialmente, o aceptas la gracia o desechas la gracia, o aceptas el regalo de la vida eterna o rechazas el regalo de la vida eterna. Tú y yo decidimos qué hacer con nuestras vidas y nosotros marcamos el destino que nosotros mismos escogemos, si el destino con Dios o el destino con Satanás. Dice el libro de Colosenses 2:15, despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Satanás, antes de la muerte de Cristo, era nuestro acusador. Él podía ir al cielo y acusarnos ante el trono de Dios, así como aparece en el libro de Job, donde Satanás iba a los concilios celestiales. Pero al morir Jesucristo en la cruz, al cumplirse el plan de salvación de venir el Hijo de Dios a morir en la cruz, desde ese momento quedó exhibido ante el universo de que Satanás era el engañador. Ya se le habían o se le acabó todas las oportunidades a Satanás y a sus ángeles caídos, y fueron exhibidos en público con el triunfo del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué fue lo que Jesús clavó en la cruz? En la profecía de las 70 semanas que prefigura el sacrificio de Cristo en la cruz, se describe la obra del Mesías en la última semana. Se describe en esa profecía el ministerio de Jesús en la tierra. La profecía de las 70 semanas, 7 semanas fueron destinadas para reconstruir los muros en tiempos angustiosos y reconstruir el templo de Salomón. Luego, las otras 49 semanas es el periodo hasta que llega a la última semana, donde se manifiesta el ministerio de Cristo. Y la última semana de la profecía de las 70 semanas está destinada totalmente al ministerio de Cristo, y dice que a la mitad de la semana sería sacrificado el Mesías. Dice Daniel 9:24, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y enviar la iniquidad. En las 70 semanas, a la mitad de ella, Jesús terminó con ese pecado que era eterno, y de ahí en adelante, ahora el pecado tiene solución a través de la sangre de Cristo Jesús. El testimonio de Juan el Bautista: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Exactamente en el año 27 después de Cristo, Jesús se bautizó en el río Jordán, dando inicio a la semana número 70 con el ungimiento del Mesías por parte de Juan el Bautista en el río Jordán. El testimonio del apóstol Pedro dice en 1 Pedro capítulo 2 verso 24, el testimonio del apóstol Pedro, quien llevó, o mejor dicho, quien quitó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Antes del sacrificio de Cristo, el ser humano no tenía esperanza. Éramos como los animales: nacer, crecer
y reproducirse, pero no había esperanza para el ser humano, porque al morir ya no había más nada que hacer. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hoy tú y yo, queridos amigos, tenemos la esperanza de la vida eterna. Porque si vivimos una vida santificada en Cristo Jesús, tenemos la esperanza y la dicha de vivir con Él por la eternidad en la Nueva Jerusalén. Es tu decisión y es mi decisión seguir a Cristo. Jesús no obliga a nadie, por eso Él dice en Juan que Él toca la puerta de nuestro corazón y nosotros decidimos si abrirla o no. Y si la abrimos, Él nos promete que entrará y cenará con nosotros. Es decir, que entrará en nuestras vidas y con nuestro esfuerzo mancomunado con el Espíritu Santo, que es lo que se llama la santidad, Él puede hacer grandes cosas en nuestras vidas. El testimonio del apóstol Pablo. Cristo, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Este texto es una simbología del ministerio que hacían los sacerdotes levitas dentro del santuario o en el santuario, tanto en el atrio externo como dentro del santuario. Dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio los pecados del mundo. En el pasado, si tú cometías pecado, llevabas un cordero al santuario y el sacerdote hacía un ritual en donde se transfería los pecados míos al cordero. Era sacrificado el cordero y la sangre derramada en la cortina del lugar santo como símbolo de que mis pecados habían sido perdonados, pero no por el cordero, sino por la fe puesta de que en el futuro vendría aquel verdadero cordero que daría la vida por nosotros para libertarnos del pecado. Y dice el libro de Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Antes, diariamente habían sacrificios de cordero en el santuario, pero Cristo, siendo el Hijo de Dios, con un solo sacrificio, el mismo de Él, el propio de Él, Él nos libertó de la esclavitud del pecado para siempre, una sola vez y para siempre. Cristo triunfó sobre el diablo y quitó los pecados en la raza humana. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero la realidad es Cristo. Hermoso pasaje, pero lamentablemente el mundo cristiano lo quiere entender de otra forma. En ninguna parte de los 10 mandamientos no se habla ni de comida, no se habla de luna nueva, no se habla de fiesta. Este pasaje que la gente quiere decir que Jesús clavó en la cruz los 10 mandamientos no tiene ningún tipo de asidero lógico ni fundamentación bíblica, porque es tan fácil poder comprender que nadie nos juzgue en comida. Es decir, la gente toma este pasaje para decir que pueden comer lo que sea, desde culebra hasta sapo, porque malinterpretan, tergiversan la palabra de Dios para su propia conveniencia. O nadie nos juzgue en bebida, es decir, que podemos beber licor, podemos beber cualquier tipo de bebida, porque nadie nos juzgue en bebida. O en cuanto a día de fiesta, uno dice que pueden irse hasta de fiesta con los amigos a bailar vallenato, reggaetón, todo tipo de música, porque nadie nos juzgue en fiesta. Cuando la Biblia claramente nos habla de estos contextos,
en la